Si no oras con gran elocuencia y no usas palabras técnicas como Jehová de los ejércitos o Oh gran rey de Israel, entonces no estás orando correctamente. No es cierto. La oración es una conversación con tu papá, tu Padre Celestial. Sin embargo, a muchos nos cuesta orar. Por eso quiero darte algunos consejos para que empieces a tener una vida de oración. El apóstol Pablo escribió en 1 de Tesalonicenses 5:16 y dice, oren en todo momento. Pensarás, pero si ni siquiera sé cómo orar, ¿cómo voy a poder orar en todo momento? A nivel personal me tomó mucho tiempo aprender a orar y poder orar con frecuencia. Debo confesar que no soy un super cristiano que ora todos los días temprano en la mañana y que mi vida de oración es un ejemplo a seguir. Al igual que tú y que muchos otros discípulos de Jesús, hay días en los que simplemente no quiero orar. Que Dios tenga misericordia de mí. Hace unos años, después de haber experimentado una genuina conversión en Cristo, quise aprender a orar. Compré algunos libros e incluso hablé con algunos miembros de mi iglesia, personas maduras espiritualmente, y me decían que orar es simplemente hablar con Dios. Y sí, orar es simplemente, de cierta manera, hablar con Dios. Pero por alguna razón, cuando me disponía a orar, no podía. No sabía ni siquiera qué decir. Decía un par de palabras que en su mayoría eran las mismas oraciones de siempre. Gracias Dios por este día, bendíceme, gracias por todo, amén. En 5 segundos ya había orado y no sabía qué más decir. Llegaba a mi mente lo que conocemos como el Padre Nuestro y a veces lo recitaba como parte de mi oración, pero como que no tenía mayor impacto o al menos no sentía nada a nivel personal. Con el tiempo y después de varios meses aprendí 3 claves importantes para empezar a tener una vida de oración. Y son esas 3 claves las que te quiero compartir en este video. Clave número 1. Para empezar a orar, debo recordar siempre mi identidad en Cristo. Muchas veces no sabemos cómo empezar a orar porque no reconocemos o se nos olvida quiénes somos en Cristo. Juan 1, versículo 12 dice que a cuantos lo recibieron, a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Cuando oramos, debemos recordar que somos hijos de Dios. Por lo tanto, Dios es nuestro papá. Haz de cuenta que tu momento de oración es como si te sentaras a hablar con tu papá terrenal. Eso me lleva a la clave número 2. Para empezar a orar, usa palabras sencillas. Muchas veces no sabemos cómo empezar a orar porque creemos que debemos tener elocuencia y sabernos los nombres de Dios o tenemos que recitar la Biblia para que nuestra oración sea efectiva. Aunque todo esto tiene su momento y su propósito, cuando hablas con tu Papá Celestial, a Él no le impresionas con tu elocuencia ni con cuántos versículos te sabes. En Mateo capítulo 6, versículos 5 al 7, encontramos a Jesús reprendiendo a los fariseos hipócritas, porque oraban de manera que los vieran y los escucharan. Y también reprendía a los gentiles, que usaban muchas palabras, dice en el versículo 7. Jesús dice, no sean como ellos. Habla de manera sencilla con tu Padre Celestial, con palabras que usas en tu lenguaje diario. Dios está interesado en ti, en quién tú eres verdaderamente y sobre todo Dios está interesado en tu corazón. Eso sí, mi sugerencia es que no lo llames mi pana, mi brother, mi parcero, hey viejo o cualquier otro vocablo que uses con tus amigos porque recuerda que estás hablando con tu papá que también es el Dios soberano todopoderoso, quien merece toda honra y respeto. El honor y el respeto que merece Dios lo entiendes cuando lo conoces. Y esto me lleva a la clave número 3. Para empezar a orar, empieza a conocer a Dios. Muchas veces no sabemos cómo empezar a orar porque no conocemos a Dios, pero no conocemos a Dios porque no oramos, ni tampoco leemos su palabra. A medida que empiezas a leer la Biblia, empiezas a conocer a Dios. Y eso va alimentando tu vida espiritual, alimenta tu fe y también alimenta tu amor a Dios. Así como a nivel terrenal tienes personas con las que puedes pasar horas hablando sobre todo tipo de temas, tu Padre Celestial anhela que hables con Él. La palabra de Dios es el recurso que Dios mismo nos dejó para que lo conozcamos. Establece un hábito diario donde dediques una parte de tu día a conocer a Dios por medio de la lectura de la palabra y la oración.
En Lucas 22:39 leemos que Jesús fue como de costumbre a un lugar a orar. Jesús modela que la oración es un hábito, un estilo de vida. A medida que empezamos a conocer a Dios, empezamos a querer hablar con Él y a pasar tiempo con Él. Tuve la oportunidad hace algunos días de hablar con alguien que estaba en busca de tener una relación con Dios y lo guié en una oración. Esta persona no se sentía cómodo repitiendo las palabras de la oración, por lo que caí en cuenta que él no sabe cómo orar porque no conoce a Dios. Apenas está tomando sus primeros pasos y es normal que al principio nos sintamos extraños cuando oramos. Esta es la razón por la que hago este video, porque así como esta persona me pasó a mí, de pronto te pasa a ti. No sabemos cómo empezar a orar y mi anhelo es que tú y que yo empecemos a hablar con Dios y como escribió el apóstol Pablo a los tesalonicenses, oremos todo el tiempo. Nos vemos en un próximo video. Mientras tanto, oren todo el tiempo y vayan y hagan discípulos.